Felicidades, acabas de ser nombrado líder supremo de Irán, el cargo más poderoso del Medio Oriente, el representante de Dios en la tierra, el hombre que mueve ejércitos, financia guerras y hace temblar a Occidente. El único problema es que el último que tuvo este trabajo está muerto, y el anterior también, y el jefe de tu ejército también, y el negociador nuclear, y básicamente todos los que aparecieron en la foto del nombramiento. Israel y Estados Unidos no están desmantelando el régimen iraní, lo están editando, borrando personas, una por una, con una precisión que ya no es militar, es quirúrgica. Entonces la pregunta no es si Irán sobrevive, la pregunta es ¿cuánto dura tú? 8 de marzo de 2026, 88 clérigos en una habitación, todos sudando. Necesitan elegir al hombre más poderoso de Irán, y entre todos los candidatos posibles, generales, ayatolás, diplomáticos con décadas de experiencia, levanta la mano el hijo del jefe, Mojtaba Khamenei, sin cargo público, sin historial, sin nada, solo el apellido correcto. ¿Por qué lo eligieron? Porque un ayatolá dijo literalmente que buscaban al candidato que más quisiera borrar del mapa Estados Unidos. ¡Felicidades, Mojtaba! Ganaste el premio. Ahora viene la pregunta que nadie en esa habitación quiso hacerse en voz alta. ¿Qué tan buena idea fue eso? ¿Cuánto tiempo crees que va a durar? Spoiler, menos de lo que tardas en ver este video. Retrocedamos un año. Junio de 2025. Israel lanza la Guerra de los 12 días. En 12 días, eliminan a Mohammad Hossein Bagheri, jefe del Estado Mayor. Muerto. Hussein Salami, comandante de la Guardia Revolucionaria, el tipo más temido de Irán. Muerto. Amir Hajizadeh, jefe del programa de misiles, el hombre que disparó contra Israel en abril de 2024. Muerto. Total, más de 20 comandantes de alto rango eliminados. Irán queda descabezado, pero Ali Khamenei, el padre de Mojtaba, sobrevive. Piensa que está a salvo. Error. 28 de febrero de 2026, 1:15 AM, hora del este. Estados Unidos e Israel lanzan Operación Furia Épica, un nombre que suena a película de Marvel, pero esto es real. Bombardean la residencia de Ali Khamenei en Teherán. Él está en su oficina, trabajando. Explosión. Muere en el acto. Su esposa, muerta. Su nieta de 14 meses, muerta. Pero no termina ahí. En esa misma noche mueren Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa, muerto. Abdorrahim Musavi, nuevo jefe del Estado Mayor. Había asumido el cargo 8 meses antes porque el anterior fue asesinado. Ahora él también, muerto. Mohammad Pakpur, comandante del CGRI, muerto. Ali Shamjami, jefe del Consejo de Defensa, muerto. Total, de la noche, 48 líderes iraníes eliminados. En una sola noche, Israel programó el ataque para que coincidiera con una reunión del Consejo de Defensa. Sabían exactamente dónde estarían. Sabían exactamente cuándo. Alguien filtró la información. O, peor aún, Estados Unidos tiene inteligencia total dentro de Irán. Ahora imagina que eres Mojtaba. Acabas de ver cómo mataron a toda tu cúpula militar en una noche, y tú eres el siguiente. 9 de marzo de 2026. Mojtaba es oficialmente el líder supremo. Putin lo felicita. Le dice, su mandato requerirá de valentía. Traducción, buena suerte, hermano. Te van a matar. Trump también habla de él. Dice, si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho. Mojtaba ni siquiera ha dado su primer discurso y ya tiene 2 superpotencias diciéndole que está muerto. Pero aquí viene lo mejor. Mojtaba decide no dejarse ver en público. Smart. Desde el sábado 1 de marzo, nadie lo ha visto, ni siquiera en video. ¿Por qué? Porque cada vez que un líder iraní aparece en televisión, ¡boom!, misil. Entonces, Mojtaba se esconde. Pero hay un problema. Israel tiene algo que Irán no tiene: el Mossad, la agencia de inteligencia que sabe más de Irán que el propio Irán. En junio de 2025, Israel entró físicamente en territorio iraní. Comandos del Mossad,
dentro de instalaciones militares, colocando explosivos. Y cuando Trump ordenó la operación Furia Épica, Israel ya sabía dónde dormía Jamenei, dónde trabajaba, dónde se reunía con su gabinete. Todo. Entonces ahora, Mojtaba tiene que preguntarse, ¿quién de mis asesores es un infiltrado? ¿Quién de mis generales está en la nómina del CIA? ¿Quién de mis guardaespaldas va a dispararme por la espalda? Debe ser divertidísimo ser líder supremo. Aquí viene la parte más brutal. El pueblo iraní no lo quiere. En enero de 2026, más de 30.000 personas murieron en protestas antigubernamentales. 30.000, asesinadas por las fuerzas de seguridad de su propio padre. Mojtaba fue criticado públicamente durante las protestas de 2022 por la muerte de Mahsa Amini. La gente gritaba su nombre en las calles, con odio. Entonces, ahora tiene que liderar un país que lo odia, está en guerra, está quebrado económicamente y tiene a Estados Unidos e Israel bombardeándolo 24 horas al día. Y además, el estrecho de Hormuz está cerrado. El general Ebrahim Jabari dijo, cualquier barco que intente pasar será incendiado. Eso significa que el 20% del petróleo mundial está bloqueado. El precio del barril sube, la gasolina sube, la inflación sube y el mundo entero culpa a Mojtaba Jamenei, el hombre que ni siquiera pidió el trabajo. Entonces ya sabes cómo se siente. Te despiertas sin saber si un dron atraviesa tu ventana. Enciendes el teléfono esperando que Trump haya tuiteado tu ubicación y miras a tu gabinete sabiendo que alguien ahí adentro no es de los tuyos. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que no puedes renunciar, porque si renuncias, el régimen colapsa. Y si el régimen colapsa, te ejecutan los tuyos. Estás atrapado entre un país que te quiere muerto y otro que te necesita vivo. Hasta que ya no. ¿Cuánto dura Mojtaba? Trump dijo 4 a 5 semanas. Eso lo pone hasta finales de marzo. A menos que ese búnker donde está escondido sea realmente bueno. Pero conociendo a Israel, probablemente ya sepan la dirección. Entonces, dime en los comentarios, ¿cuánto le das? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿O ya está muerto y todavía no nos enteramos? Pero antes de irte, hay algo que no te conté. Mojtaba no solo heredó el poder, heredó la fortuna, porque su padre no era solo el líder supremo de Irán, era uno de los hombres más ricos del planeta. Palacios secretos, cuentas offshore, imperios empresariales que no aparecen en ningún registro. Miles de millones acumulados mientras su pueblo moría de hambre. ¿Cómo lo hizo? Eso está en el video que sale en tu pantalla. Haz clic, ve a verlo ahora.